bucal y va a terminar en el orificio anal, ¿de acuerdo? Y a lo largo de todo este tubo, que va a estar compuesto histológicamente por capas, 4 capas, la capa que más sustancialmente va a presentar cambios es la capa mucosa, ¿sí? Es la que le vamos a prestar mucha mayor atención. ¿Por qué? Porque justamente es esta capa la que le va a dar funcionalidad a cada segmento del intestino, perdón, a cada segmento del tubo digestivo. Van a haber cambios justamente dependiendo de la función que va a cumplir. Por ejemplo, si iniciamos nosotros en la boca, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, es una mucosa, ¿no? Entonces, la cavidad bucal es un cubo que va a estar formado por paredes. La pared anterior es una pared que está sellada, digamos, por los labios y los 2 arcos dentarios. El techo, el paladar, tanto duro como blando, la base, la lengua, los costados, los carrillos, y hasta la pared posterior, el istmo de las fauces. La digestión se va a iniciar en la cavidad bucal, a través de procesos mecánicos como la masticación y la salivación. Esto, el efecto mecánico que significa el morder, raer, cortar, cercenar las presas, los alimentos y generar el bolo alimenticio, y con la lengua, ayudado justamente con la lengua, va a mover todas estas sustancias alimenticias y la va a enjugar, la va a humedecer con el producto de las glándulas salivales. Glándulas salivales que van a ser serosas, mucosas y mixtas, y que van a contener elementos enzimáticos y elementos también bactericidas, de manera que la digestión se inicia en la cavidad bucal. El proceso mecánico voluntario que implica la masticación y llevar el bolo alimenticio a la parte posterior va a finalizar cuando este bolo alimenticio caiga hacia la parte posterior del istmo de las fauces, dando fin a la fase voluntaria de la deglución. Una vez que pasa ese sector, la epiglotis se cierra y el bolo alimenticio puede caer hacia atrás, hacia atrás, iniciando la fase no voluntaria de la digestión, ¿no? Una fase no voluntaria que se va a continuar con un tubo llamado esófago, que va a ir desde la región cervical hasta digamos, el inicio de lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Es un tubo que va a tener un componente muscular que va a cambiar. Cuando hablamos nosotros de sistema digestivo, generalmente estamos pensando nosotros en músculo liso, ¿verdad? Un músculo de contracción lenta, duradera, que genera movimientos peristálticos y antiperistálticos. No todos los movimientos son para llevar los alimentos, sino también los revuelven, ¿no? Como un trompo, ¿no? En donde se prepara la mezcla para la construcción. Entonces, más o menos los movimientos peristálticos y antiperistálticos juegan esa suerte. El esófago va a tener tres secciones, ¿no? O 3 tercios: tercio superior o proximal, tercio medio y tercio distal o inferior. El tercio proximal es el que más o menos está en contacto con la parte de la faringe y de la traqueofaringe, o de la laringofaringe, perdón, y va a estar hacia la parte posterior. Esa parte, ese tercio superior del esófago, va a tener músculo esquelético. Por lo tanto, teóricamente, nosotros podríamos subir y bajar el bolo alimenticio, porque es músculo esquelético y es voluntario. Depende de lo que yo quiera hacer con el músculo esquelético. Sin embargo, la gran mayoría de personas no hemos desarrollado esa destreza. Hay algunas personas que sí pueden ingerir algunos objetos, los tienen acá y después los regresan, porque han logrado dominar ese segmento del músculo esquelético. En el tercio medio del esófago, las cosas van a ir cambiando. Vamos a encontrar tanto músculo esquelético como músculo liso. Y finalmente, en el tercio distal solamente encontraremos músculo liso. Entonces, si yo pongo una imagen en donde encuentro esquelético y liso, puedo preguntarles a ustedes en qué segmento del esófago estoy. ¿En cuál estaría? En el tercio medio. Perfecto. Muy bien. Otra cosa que vamos a resaltar en el esófago
Volvemos primero a ver. Vamos a retomar un poco acá. Hemos dicho que el tubo digestivo va a estar conformado en todo su recorrido por 4 capas, ¿sí? La primera de ellas es la mucosa, que es la que más va a cambiar dentro de todas estas capas, pero siempre va a contar con su epitelio, una lámina propia y su muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que es una delgada capa de músculo liso, es fina capa de músculo liso. En la lámina propia va a tener tejido conectivo laxo, va a estar ricamente vascularizado, van a haber presencia de glándulas, va a haber vasos linfáticos ocasionales, nódulos linfoides. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo, así como el tubo respiratorio, están en contacto con el medio externo. Por lo tanto, deben tener, ¿no?, ahí el tejido linfoide para poder generar esa ayuda, ¿no?, inmunológica ante cualquier agente agresor. La muscularis mucosae va a estar compuesto por músculo liso y generalmente va a estar compuesto por 2 capas, circular interna, longitudinal externa. A veces muy visible, a veces poco visible, pero por ahí va a estar. La segunda capa es la que está debajo de la mucosa. ¿Cómo se llamaría? Submucosa. Aquí vamos a encontrar tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso saben ustedes que es irregular y también de característica fibroelástica. Por eso es que se distiende, ¿no? Este tubo se distiende para que pase el bolo alimenticio, y más todavía que a veces ni masticamos, solamente pasamos como si fuésemos pavos, ¿no? O el pedazo va ahí, después estamos agüita, ¿no? Muy bien. No contiene glándulas, excepto en el esófago y en el duodeno. Eso es importante. La submucosa del esófago y del duodeno van a tener glándulas seromucosas. En el resto de las partes o segmentos del tubo digestivo no van a haber glándulas seromucosas. En esta capa, en la submucosa, van a haber vasos linfáticos y sanguíneos y encontraremos el plexo mientérico de agua. No, acá, perdón, el submucoso, estamos en la submucosa. Plexo submucoso de Meissner, ¿no? Meissner. Cuando pasamos a la tercera capa, acá sí vamos a encontrar lo que ustedes estaban mencionando, la muscular propia o muscular externa. Cualquiera de los dos nombres, ya no se pregunta, muscular propia o muscular externa. Músculo liso, excepto en la parte del esófago, ya lo veremos, conformado en su mayoría por 2 capas. Después vamos a ver que el estómago, por ejemplo, va a tener 3, pero el estómago, el resto 2 capas. Aquí vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. Y por último, vamos a tener la capa más externa, la serosa o la adventicia, dependiendo del segmento en el que nos encontremos, a través del cual van a ingresar los vasos sanguíneos, los filetes nerviosos también. Entonces, el esófago. Vámonos al esófago, ¿no? Ya hemos conversado un poco sobre esto. La mucosa, su epitelio. A ver, jóvenes. El epitelio apenas tiene un espesor de medio milímetro. 0,5 milímetros, ¿no? Es un epitelio escamoso, o sea, plano, estratificado, no queratinizado. Y va a haber incluso células de Langerhans, ¿no?, que tienen que ver con la parte inmune también. La lámina propia, vamos a encontrar nosotros glándulas mucosas esofágicas, cardíacas, es decir, cerca al cardias, cerca a la faringe y del estómago, y la presencia de nódulos linfoides también. Y la muscularis mucosae o muscular de la mucosa, una capa delgada longitudinal, siempre de músculo liso, escaso músculo liso, una capita de musculatura lisa longitudinal. La submucosa, tejido denso fibroelástico, las glándulas esofágicas propias, que son de naturaleza serosa y mucosa. Estas células serosas van a producir persinógeno, lisocima, y encontraremos aquí el plexo submucoso de Meissner. Son células ganglionares, ¿no?, necesariamente. La muscular propia o externa, 2 capas, circular interna y longitudinal externa. Entre estas dos vamos a encontrar el plexo de Auerbach, entre las dos, entre la circular interna y la longitudinal externa. El tercio superior, ya lo mencionamos, el músculo esquelético, el tercio medio, esquelético y liso, y el tercio distal, liso, solamente. Muy bien. Ritmo de peristaltismo, 5 centímetros por segundo.
Es poco el tiempo que va a permanecer en el esófago, en verdad. Cubierto por adventicia serosa. Y eso es lo que tenemos. El área blanca que vemos en el centro, en la luz, por ahí baja el bolo alimenticio. Tenemos el epitelio estratificado plano no queratinizado, y como ese epitelio tiene su lámina propia y tiene su muscularis mucosae, ¿no? Hasta acá. Todo esto es la mucosa. La mucosa está formada por epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Eso completo es la mucosa. Después viene la submucosa, en donde deberíamos encontrar algunas glándulas, de repente ahí no se ve, en otras imágenes trataremos de ubicarlas. Después viene el componente de la muscular externa o muscular propia, con la circular interna y la longitudinal externa. Por fuera, la serosa o el tejido conectivo. Lo mismo, al centro, la luz, por donde pasa el alimento, el epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia, muscularis mucosae, la submucosa y la capa muscular externa, muscular propia. Circular interna, longitudinal externa, por fuera vendría la serosa. Lo mismo, epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina propia, musculares mucosae, todo esto es la mucosa esofágica. Viene la muscular externa con su circular interna y longitudinal externa, y por fuera la serosa. Lo mismo, ¿sí? Son imágenes repetitivas. El epitelio estratificado plano no queratinizado, su lámina propia, muscular y mucosae, y por acá hay aquí unos elementos más abajo sería la submucosa, vendría después la capa muscular externa propia, ¿no? Lo mismo vieron ustedes, el epitelio estratificado plano no queratinizado, su lámina propia y su muscular mucosae. ¿Qué epitelio era, doctor? Estratificado plano no queratinizado, ellos están viendo. Todo lo que va por dentro es no queratinizado. Claro que sí. Es una mucosa, no puede estar queratinizada. Vamos a encontrar también, ¿se acuerdan? Tejido linfático asociado a mucosa. El tejido linfático. Son los nódulos linfáticos que, como vemos aquí, ya no es un nódulo virgen, digamos, no activo, no sensibilizado, sino que ya sus elementos linfoides están combatiendo. Esto es, miren ustedes cómo infiltra, cómo pasa el epitelio y se va a dirigir hacia la luz. Seguramente hay gérmenes que se están tratando de plegar a la mucosa y lo van a combatir. Vámonos a la capa submucosa, debajo de la mucosa, en donde vamos a encontrar las glándulas submucosas. Glándulas que tienen tanto la parte mucosa como la parte serosa. Son glándulas seromucosas. Y como glándulas seromucosas son glándulas exocrinas, es decir, van a tener también conductos de excreción, ¿verdad? El resto, tejido conectivo también que lo está rodeando, ¿no? Acá tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia, muscular y mucosae. Por debajo, ¿qué tenemos? La submucosa con la glándula seromucosa, y esto es su conducto. Esto es su conducto por el cual vierte su contenido hacia la luz. ¿Conducto qué? Conducto nada más. Conducto, sí, de la glándula seromucosa, ¿no? Tenemos las glándulas también, aquí están ¿no? Y aquí tenemos los ductos o túbulos, ¿no? Los ductos. Muy bien. Aquí tenemos dos tipos de fibras musculares. Un corte transversal de las musculares lisas y estriadas, esqueléticas. Porque estriado y estriado esquelético y cardíaco. Hay que especificar. Nombre completo, por favor. Miren ustedes, los núcleos periféricos, esqueléticos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, yo les podría preguntar, ¿en dónde estamos? En el tercio medio. Tercio medio del Esto es esófago. esófago. Perfecto. Muy bien. Indican que son estructuras ganglionarias, ¿no? Estructuras ganglionarias. O sea, sería
plexo de Meissner. Estamos en la mucosa. Es que me malogras el video. Está cerca a la submucosa, ¿no? Cerca a la submucosa. Muy bien. Aquí vemos también la parte muscular externa compuesta por sus dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, ¿no? Por fuera de ella viene la capa serosa. Y entre estas dos capas de músculo muscular externa tenemos nosotros el plexo mientérico de Aguilar, que son células ganglionares, ya las hemos visto en otras imágenes. Células ganglionares. Son células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Y por fuera ya lo que es la parte adventicia, en este caso los señalan, Vena del esófago. y la vena del esófago. Siempre a través del tejido conectivo ingresan los vasos sanguíneos. En la adventicia, ¿dónde se controla? Adventicia, serosa, dependiendo de la zona, no hay mayor relevancia en eso. Las criptas. Cuando nosotros estamos bajando ya del esófago y vamos a entrar al estómago, hay una zona llamada unión gastroesofágica. El cardio. Esta zona, exacto, lo vamos a encontrar a nivel del cardias, no específicamente ahí, pero se relaciona con el cardias. Y esta es una zona bastante sensible, ¿sí? Y hay que tener mucho control de las zonas que son básicamente de transiciones de epitelio, porque es una zona muy sensible a variaciones del epitelio, del tipo de epitelio que lo realiza. ¿Por qué? El estómago es la zona más ácida de nuestro organismo, ¿sí? Una alta acidez justamente para combatir los gérmenes que puedan llegar y favorecer también la mezcla de este bolo alimenticio, su degradación, sumado a un montón de situaciones que se van agregando, ¿no? Pero el estómago está preparado para sufrir eso, ¿sí? Vamos a tener nosotros unas estructuras llamadas foveolitas, en las cuales se van a producir justamente sustancia llamada mucus, que va a proteger al estómago de la propia acidez que ellos van a producir en la parte glandular del estómago. Esta acidez va a estar controlada, digamos, por un esfínter, el cardias, ¿sí? El cardias es un esfínter. El esfínter tiene por función cerrar cualquier comunicación entre dos segmentos de un mismo tubo. Y tiene por finalidad justamente que la acidez del estómago no sobrepase y llegue al esófago. Este cardias puede funcionar mal por aspectos congénitos, es decir, así nací, o por otras situaciones que son producto de nuestro quehacer diario. Nuestra obesidad, el comer o el consumir muchas grasas, chocolates, gaseosas, el fumar, el alimentarnos y recostarnos, muchas costumbres que a veces adoptamos y no nos damos cuenta cuánto repercute en nuestra salud. Y lo que sucede es que comúnmente llegamos a una edad en la cual decimos, me arde la boca del estómago. Todos decimos gastritis, ¿no? Después decimos, me arde así detrás del pecho, siento que me arde. Ese es el ardor del reflujo gastroesofágico. Pero como siempre, lo primero que hacemos es conversar con la vecina, y la vecina comenta que ha tenido una amiga, que ha tenido una amiga, que ha tenido una conocida, que comió sábila y que con eso le pasó, que le sobaron el periódico y con eso le pasó. Entonces, intentamos todo eso. Como no da resultado, vamos a nuestra segunda opción, que es la botica de la esquina. Y como ahí están altamente capacitados para diagnosticar y tratar, me arde, ranitidina, omeprazol, tome su Milanta, tome esto, por lo cuánto, todo hasta que le pase. Y nos va a pasar, porque nos están dando sintomáticos. Es decir, tengo dolor, tomo un analgésico, tengo fiebre, un antipirético, pero no estoy ubicando la causa que me está produciendo ese dolor, esa fiebre, y tampoco estoy combatiendo la causa que me genera esta pirosis, este ardor, epigastralgia, etcétera, etcétera. Me va a pasar, voy a tranquilizarme, y me va a durar 1, 2, 3 meses, y nuevamente me va a sobrevenir eso. Pero como yo soy muy inteligente, y recuerdo que la vez pasada me resultó, yo mismo me receto, ya ahora sí con toda autoridad, y voy a la farmacia y le pido
Deme omeprazol, ¿no? Deme ranitidina, deme milanta, deme esto, por acá, ¿no? Pasan 3 meses más, 4 meses más, y así sucesivamente. Comienzo a perder peso de manera inexplicable, o comienzo a sangrar a través de las heces, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy, por fin, a un gastroenterólogo, y el gastroenterólogo nos dice: felicitaciones, le presento su cáncer. ¿Por qué? Porque este epitelio, que no estaba capacitado para soportar esa acidez, lo que hace es, entre comillas, digamos, traer un epitelio que sí está preparado. ¿Qué epitelio está preparado para combatir o responder a la acidez del estómago? El epitelio. ¿Qué epitelio? ¿Qué segmento del tubo digestivo está preparado para combatir la acidez del estómago? ¿Ah? Fuerte, fuerte. ¿Qué segmento? ¿Qué segmento? No pregunto qué epitelio. ¿Qué segmento está preparado para combatir la acidez del estómago? El cuerpo. Hemos dicho esófago, hemos dicho estómago, estamos diciendo que el estómago es la bomba ácida. ¿Qué segmento del tubo digestivo está preparado para combatir toda esta acidez? ¿Y por qué estamos vivos? Si no se perforara, el propio estómago se perforaría por la acidez, pero es parte de. ¿Tiene que transformar el quimo en kilo o no? Tiene que pasar el quimo del estómago ¿a dónde? Al intestino. Entonces, ¿qué epitelio, qué segmento de nuestro tubo digestivo está preparado para combatir esa acidez? El epitelio intestinal. El intestino. Entonces, A ti te dije. va a simular, va a traerse, entre comillas, epitelio intestinal y lo va a colocar acá. Eso se llama metaplasia. ¿Sí? Tejido normal de otro lado que lo pongo aquí para que me solucione el problema. Pero esa es una respuesta de adaptación de nuestro organismo. Como sucede todo en la evolución y en la vida, si no te adaptas, mueres. Si no te adaptas, mueres. Entonces se adapta y genera aquí la presencia de epitelio intestinal, metaplasia intestinal. Esta metaplasia intestinal es para calmar el momento, no para que permanezca allí. Lo que yo tengo que hacer es solucionar el problema. Jóvenes, a ver, muchos se me distraen. Yo estoy tratando de esforzarme para que todos podamos entender. Si eso no funciona, gracias, aquí acabamos. ¿Sí? Muy bien, entonces, pongo aquí el epitelio intestinal, pero es una solución momentánea. Tú tienes que buscar ayuda para combatir el problema de fondo, no para calmar los síntomas, combatir el problema de fondo. Si tu esfínter es insuficiente, te operas y listo. Si tu esfínter no genera una contracción muscular necesaria, le das elementos, fármacos que ayuden a aumentar la tonicidad. Si fumas, tomas gaseosa, comes chocolate, frituras, eres obeso, tienes que mejorar eso. Tienes que mejorar eso. Y listo. Todo entonces, una vez solucionado el problema, la metaplasia revierte, desaparece y vuelve a ser un epitelio esofágico normal. Pero si no, bienvenido cáncer, ¿no? La metaplasia pasa a displasia, anaplasia, cáncer. Y se acabó el payaso, ¿no? Muy bien, entonces vamos avanzando. El estómago es esta estructura en forma de J o la famosa gaita, ¿no? que consta de un fondo, un cuerpo y un antro que tiene que ver con la región pilórica, que es básicamente el estadio previo a lo que es el duodeno, ¿no? Aquí existe otro esfínter llamado pilo. Esto es más efectivo incluso. Esto
controla, se dice que volumétricamente de todo el contenido de la cámara gástrica va pasando cada vez la raíz cuadrada del volumen total, bien organizado. Y cada tipo de alimento tiene un tiempo diferente en el estómago. No es lo mismo comer proteínas que carbohidratos, que lípidos o que tomar agua. Cada uno de estos elementos, lean ustedes su GAI con su GANO, fisiología, tiene un tiempo diferente. ¿Ya? Y eso es muy importante cuando viene medicina en esto. Capacidad de 50 mililitros cuando somos recién nacidos a 1500, ¿verdad? 1500. ¿Suficiente? ¿Cuánto comen? ¿Todos son de acá? Yo soy chimbotano. Cuando llego a mi casa, mi mamá me da todo lo que no me dio en 2 meses, me lo dio una sola vez. Y sí entra. Es lo más trágico, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra capacidad se ve sobrepasada por las costumbres que nosotros tenemos, ¿no? Hijito, tu entrada, tu segundo, tu sopa, tu postre, y tu jarrón de agua y tu fruta, ¿no? Y todo entra. El cariño de mamá hace milagros. Muy bien. La histología del estómago, ya comenzamos un poquito a complicar las cosas, y como mencionamos, lo más importante es la parte de la mucosa, ¿sí? Aquí es donde se van a dar los cambios por funcionalidad. El epitelio, miren ustedes, ya no es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, pasa a ser un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Entonces, vamos a ver esto. Células de recubrimiento superficial que producen moco. Es un moco bastante visible. Se invagina y forman las foviolas o fositas gástricas. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que esta es mi superficie, la superficie del estómago, ¿correcto? Aquí están las células superficiales que cubren. Estas células superficiales dicen, ok, me voy a invaginar, me voy a meter a lo que es mi lámina propia y voy a formar las foviolas o fositas gástricas. ¿Ok? Esa estructura que vemos ahí. Después de la foviola o fosita gástrica, inmediatamente por debajo viene la parte glandular. Ahí están las células que van a producir, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que van a producir algunas enzimas, que van a producir el factor intrínseco. Ya iremos viendo cómo se llaman cada una de ellas. Pero entonces tenemos esta invaginación que es desde la superficie. En otro segmento intestinal vamos a ver que hay elevaciones y hay invaginaciones. Las vellosidades intestinales. Aquí no. Aquí es la superficie, me invagino. Superficie, me invagino. No me elevo. ¿Correcto? Esa es una gran diferencia que debemos reconocer. Pasamos a la lámina propia, muy vascularizado. Las células plasmáticas, linfocitos, mastocitos, todos están ahí porque el estómago llega a todos los gérmenes de la tía veneno. Y ahí tienen que estar activos, tienen que estar defendiéndonos, ¿no? Presentan las glándulas gástricas, es decir, la parte glandular se encuentra ¿en dónde? En la lámina propia. Dato importante. Y la muscular de la mucosa son 3 capas de músculo liso, ciliar y una capa ocasional de circular externa que no siempre es aparente, ¿no? En sí, siempre la muscular y mucosa es muy tibia, digamos, pero puede estar presente por ahí. Lo principal, la parte del epitelio, ¿sí? Y la lámina propia. Epitelio y lámina propia. Ahí está todo el kit del asunto. En el epitelio, en la fosita o foviola, vamos a tener las células que producen moco, mucus, y en la lámina propia, la parte glandular propia. Y esto es, miren, ¿sí? Es el epitelio, lo que estábamos mencionando así, y de pronto, fositas o foviolas gástricas. Fositas o foviolas gástricas, fositas o foviolas, ¿no? El epitelio simple, cilíndrico. De lo más sencillo, simple, simple. Epitelio cilíndrico simple o simple. Muy bien, ahí están las foviolas, ¿no? Y todo eso forma las vellosidades. ¿Cómo? Las vellosidades, todo eso lo compone. No hay vellosidades. No, de compañía. Eso digo yo. Yo dije,
No, Es dijo que si lo sube comparamos y baja. con la parte del intestino, en el intestino sí vamos a tener elevaciones de las vellosidades y vamos a tener invaginaciones. Eso es lo que vamos a diferenciar. Acá no. Es en baja. Acá es todo, esta parte nada más, y desde aquí todo se imagina. De la superficie se imagina. Aquí no hay ninguna elevación. Hay que grabarse eso bien. Eso marca la diferencia. ¿Ven? Miren. Todo es de la superficie, se imaginan las fositas o foviolas. Y en la parte de la lámina propia, los elementos glandulares. Lámina propia, muscularis, mucosa. Hasta ahí es la mucosa. Todo eso es la mucosa. Gástrica. Otro esquema, lo mismo. Las foviolas o fositas están en la parte superior. A continuación, todo esto en la parte glandular, donde estarán células principales, parietales, ¿no? Las también. Lo mismo, las foviolas hacia arriba, tenemos la parte glandular y muscularis, mucosalis. Lo mismo, mucosa gástrica, y aquí vamos a encontrar ya las glándulas fúngicas u oxínticas, las parietales principales, y arriba tenemos todo lo que es el epitelio de recubrimiento superficial. ¿Cuál es el epitelio? Cilíndrico simple. Simple. Muy bien. Y en la lámina propia vamos a encontrar a este nivel células plasmáticas abundantes. Las células plasmáticas son linfocitos B activos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay algún tipo de infección, por eso es que ellos están ahí, moviéndose, desplazándose, ¿no? Entonces estamos viendo una pelea, está librando una batalla todos los días, por ese famoso tallarín de 7 colores, el arroz con pollo de hace 4 días, y qué rico, ¿no? Muy bien, entonces esta es la explicación de lo que son las glándulas fúngicas. Las glándulas fúngicas van a tener 3 sectores, el istmo, el cuello y la base. En el istmo vamos a tener la mayor cantidad de células mucosas del cuello. Hacia arriba, lo que es la parte superficial, el epitelio superficial o de recubrimiento, van a ver las células también progenitoras o regenerativas. Después tenemos aquí en el cuello la gran cantidad de células mucosas, células oxínticas o parietales, las células simógenas o células principales, y ahí vamos a ir viendo la diferencia que produce cada una de ellas. Y también células del sistema PUR o neuroendocrino. Miren acá, ya comenzamos a ver, al menos dentro de todas estas columnas de células, cada una de estas células son glándulas unicelulares, ¿verdad? Y como vamos reconociendo algunas características ya de las células, vamos a ver algunas que son de un citoplasma amplio y eosinofílico, rojito o rosadito. Mientras que después hay otras más pequeñas que son de una citoplasma basófilo moradito. Eso, por colores, ya nos van a identificar cuáles son las células principales o células Schiff principales y las células parietales. Las parietales, las rojitas, las células principales, las moraditas. Eso es un esquema. Pueden ver también a simple vista de que las células principales son las de mayor cantidad y las células parietales son las de menor cantidad, pero son células más grandes comparados con las células principales. Nuevamente, ahí estamos viendo citoplasma eosinófilo, bien rosadito, amplio, son células grandes, miren ustedes, mientras que las principales son células más pequeñas de un citoplasma moradito. Que van a producir cada una de ellas. Perdón. Las células parietales, también llamadas oxínticas, producen ácido clorhídrico y un factor muy importante para la absorción de la vitamina 12 a nivel del ileum, el factor intrínseco gástrico. ¿Sí? Es muy importante porque eso es lo que va a regular que al final, a nivel del ileum, podamos nosotros recabar esa vitamina tan importante para nuestro funcionamiento. Y las células principales son llamadas también simógenas, ¿por qué? Porque van a contener los factores que van a dar lugar a las enzimas. Contienen reticinógenos que activados por la renina y la lipasa gástrica van a comenzar a
producir justamente todo esto. Y bajo la estimulación de qué? Del vago y de la secreción. Nuevamente tenemos la flecha roja señalando las células Principales. las rojas parietales u oxínticas y las moradas principales o simógenas. ¿Qué producen? Simógenos. Tercinógeno, claro, muy bien. ¿Qué más? No, las No, principales, esas son las- el ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las parietales producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico. Y también existen unas células, las células G, que van a producir gastrina. Pero como vemos, son células muy aisladas, ¿no? Que no son fácilmente reconocibles salvo a través de la inmunohistoquímica. ¿Y por qué es importante eso? Porque a veces tenemos nosotros desórdenes alimenticios que nos generan mucha molestia y estamos tratándolo con fármacos, con sintomáticos y nada más, pero no le hallamos solución a las cosas. Entonces ya cuando un especialista tiene otros ojos, otra visión de las cosas, te hace un examen, te toma una biopsia, hace una inmunohistoquímica y encuentra gran cantidad de células G o productoras de gastrina, un gastrinoma. Entonces básicamente ese es el problema, tienen que retirar el gastrinoma y todo debería volver a la normalidad. Pero eso es un estudio muy, digamos, muy específico que no lo hace el boticario, no lo hace tampoco la medicina, ¿no? Lo hace un médico especialista. Luego hay algunas características a nivel de las diferentes regiones del estómago, como por ejemplo a nivel del cardias. Tenemos nosotros en las fobiolas gástricas, dicen acá, es muy similar a la región antral. Las fobiolas son más superficiales, o sea, no hay tanta profundización de estas fobiolas. Presenta más células mucosas del cuello, parietales, aquellas que tienen que ver con el sistema PUT, revestimiento, pero no presenta células principales. Eso es importante, ¿no? A nivel del, por ejemplo, del cardias, del cardias, no vamos a encontrar nosotros células principales, es decir, ahí no se produce ácido clorhídrico, ¿no? En el cardias no se produce ácido clorhídrico, ni factor intrínseco. En el antro, nuevamente similar a la mucosa cardíaca, las fobiolas son más superficiales, presentan más células mucosas del cuello. Estas imágenes corresponden a biopsias, ¿sí? La biopsia se toma por un especialista, lógicamente un gastroenterólogo, a través de un equipo llamado endoscopio, ¿sí? A través del endoscopio seleccionan, y no se hace de forma rutinaria, sino se hace personas que presentan cierta sintomatología, ingresan con el endoscopio, ven, recorren todo el estómago y hasta donde pueden ingresar, a veces ingresan hasta la primera porción del duodeno. Pero lo usual es en la cámara gástrica, ¿no? Observan si hay lesiones o no hay lesiones y lo hacen en todos los segmentos del estómago: cardias, fondo, cuerpo y región pilórica. Y de todas ellas tienen que tomar bocados para comparar. Eso ya está protocolizado, no es que yo tomo 1 o 2 y listo, eso te mando, no, eso es una mala muestra, el gastroenterólogo no sabe lo que está haciendo, ¿no? Muestra insuficiente, punto, aprende a hacerlo, toma más muestras, no tengas miedo. Son mínimo 8 para hacer una buena evaluación. Y son, básicamente cogen mucosa, porque si se van más adentro lo hacen sangrar también. Y eso no puede ser, ¿no? Porque, ¿por dónde venían los vasos sanguíneos? Tejido conectivo, ¿verdad? Entonces hay que tomar con mucho cuidado. A veces toman hasta la parte muscular y mucosal. Hasta ahí podemos evaluar en patología en muestras de biopsia. Otra cosa es cuando tienes el órgano completo, cuando te lo extraen, listo, ¿no? Muy bien, mucosa gástrica antral, nuevamente, las fobiolas pequeñas, gran cantidad de células productoras a mucus, digamos. Mucosa antral, lo mismo estamos repitiendo, ya miren, ahí es una biopsia, ¿no? Se nota clarito. Para terminar, lo que es la parte del estómago, tenemos, para complementar, hemos visto hasta ahorita solamente la mucosa. La submucosa, tejido conectivo denso, red vascular y linfática abundante, lógicamente. Está el plexo submucoso de Meissner, cerca a la muscular externa.
Tenemos después la muscular propia externa. Aquí sí tenemos tres capas: la oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. Lógicamente el estómago es una bomba, es un trompo, entonces tiene que ser bastante fuerte, reforzado muscularmente, ¿no? Para que mueva todo. Después ya es tránsito nada más, pero el estómago es lo que se va a encargar de activar todo el alimento que nosotros ingerimos, de tenerlo a su disposición por horas, dependiendo del tipo de alimento que es, y recién comenzar a pasarlo por grumos, por porciones al intestino delgado. La circular media es la que forma el esfínter pilórico. Y aquí encontramos el plexo de Auerbach entre la circular media y la longitudinal externa. Muy bien. Y la serosa sigue siendo una serosa con un cerebro. Tenemos entonces, miren ustedes, todo lo que es la mucosa, involucra también la muscular mucosae, toda la mucosa. Después viene la submucosa, en donde deberíamos ver nosotros ahí el plexo de Meissner. Después la muscular externa, entre las capas circular media y longitudinal externa veríamos nosotros el plexo de Auerbach. Pero este paso me va a dar un aneurisma con tanta lámina.